El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar hoy, encontramos un mensaje muy importante y es la cercanía que debemos tener. Vemos como un leproso se encuentra con nuestro Señor, se acerca a Jesús, le suplica de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor extiende la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Vemos pues como la perla del cristianismo, que es la misericordia, de manera muy especial se nos ofrece hoy en este texto sagrado que hemos meditado. Lo único que necesitamos nosotros es acercarnos al Señor, acercarnos, y Él, que es misericordioso, pues tiende su mano sobre nosotros. Pero sí tenemos que hacer, como siempre yo he dicho, el esfuerzo de acercarnos. Si no hay acercamiento de parte nuestra al Señor, pues no va a haber misericordia. No es como ahora se está hablando, una falsa misericordia, no. La misericordia se da, insisto, cuando nos acercamos a Él, cuando hacemos el esfuerzo de estar junto al Señor en nuestra vida práctica. La misericordia cuando cada uno se acerca al sacramento de la confesión. Allí hay misericordia de Dios. Cuando yo reconozco que he fallado y le pido a Dios perdón. Ya estamos cerca de comenzar un tiempo muy hermoso en la iglesia, el tiempo de la Cuaresma, si Dios quiere, el próximo miércoles. Y es un tiempo para acercarnos al Señor, de manera pues muy especial, porque tiene todo el tinte penitencial y es un tiempo de gracia. Entonces, acercándonos a Él, dejando aquellas cosas que nos esclavizan, pues podremos tener la misericordia del Señor. La lepra, en el tiempo de manera especial del Nuevo Testamento, era una condena de por vida. Era una condena de por vida. Y por eso eran marginados, leprosos, eran marginados. Aquí en Colombia también hemos tenido, o también se tuvo como esa situación. Los que hemos estado en Agua de Dios, sabemos cómo allá pues, hay personas con lepra. Y durante un tiempo la gente llevaba a las personas hasta cierta parte, hasta donde hay un puente, y ahí los dejaban. No podían entrar al pueblo, bueno, no podían avanzar hacia el pueblo, hacia el caserío, pues porque pues consideraban que esto era una enfermedad
contagiosa. De hecho, aquí un paréntesis, hace algunos años, cuando yo era vicario episcopal de vida consagrada, estuve allá, iba allá muchas veces, y allá hay una comunidad religiosa de las hermanas de los Sagrados Corazones, y ellas tienen por carisma vivir un estilo de ofrecimiento victimal. Se ofrecen como víctimas y reciben en su congregación religiosa, reciben a personas con lepra o hijas, pero inicialmente eran hijas de personas con lepra y también con lepra. Y todavía ya uno encuentra religiosas con lepra. Una vez estaba yo almorzando en el comedor y me dice una de las hermanas: padre, aquí nosotras no diferenciamos los platos de ellas y nosotros. Y yo quedé, ¿será que me va a dar? Y se quedó mirando y me dijo: no, tranquilo, que eso ya no se transmite de esa manera. Pero pues siempre uno queda como, eso es contagioso. Y las hermanitas estaban allá, yo les veía siempre en el coro orando, son muy, muy especiales y también sufren mucho con esa enfermedad. Y pues en la antigüedad, pues con mayor razón, pues insisto, eran marginadas, las personas eran marginadas. Pero el Señor, en el Evangelio, ya volviendo a pensar en el Evangelio, el Señor hace uno de sus gestos más maravillosos. Bueno, Él siempre hacía unos gestos que lo dejan a uno con la boca abierta. El Señor se acerca, bueno, primero se acerca al leproso, pero el Señor también, ¿cómo se acerca el Señor? Le extiende la mano y lo toca, y lo toca. Eso no se podía hacer, porque era convertirse en ese mismo momento en alguien impuro. Y el Señor, en un gesto grande de su infinita misericordia, lo toca. Y aquí en la cercanía, porque esta palabra es cercanía, lo que encontramos cercanía, encontramos entonces un mensaje, otro mensaje para nosotros. Tenemos que acercarnos al Señor, sí, tiempo de Cuaresma para hacerlo de manera muy especial. ¿Cómo? Con el sacramento de la confesión. Pero también tiempo para que nos acerquemos a los demás. También eso. Hemos estado cayendo desde hace un buen tiempo en un ambiente de egoísmo muy grande, de egoísmo. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué nos pasó como iglesia? ¿Qué nos pasó como iglesia? Nos encerramos mucho. Se hablaba, y muy bonito tener lemas, y una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida, una iglesia, lemas muy bonitos, muy bonitos. ¿Y qué pasó con esa iglesia de puertas abiertas? ¿Qué pasó con esa iglesia en salida? Se cerraron las puertas. Durante un buen tiempo los templos cerrados. ¿Dónde estaba lo que tanto predicaban, lo que tanto decían? Donde esas frases pues tan especiales que tenían, de ¿dónde quedó? Ahí sí, bla, ble, bli, blo, blu. Y eso no sirve, eso no ayuda. Obras son amores y no buenas razones. Es en tiempo de dificultad que sabemos en realidad quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Cuántas personas en estos tiempos difíciles murieron sin recibir los sacramentos?
porque a nadie se le ocurrió ir, porque le daba miedo. A mí me tocó atender en consejería a personas de Estados Unidos, porque los párrocos de allá no fueron capaces de escuchar una familia que está en problemas. ¿Por qué? Porque les da miedo. Ni siquiera pues por teléfono. Aquí muchas veces me tocó salir a atender enfermos en hospitales, en clínicas, en las casas, moribundos, porque nadie quiso ir, teniendo la parroquia a una cuadra. Tuve una abuelita y me decía, mi hermano es sacerdote. Y me decía, llevo 8 meses sin poderme confesar y sin recibir la Sagrada Comunión. ¿Dónde está la cercanía? ¿Dónde está eso de puertas abiertas? ¿Dónde está eso de iglesia en salida? No, por ahí no es. Pues hoy mirando el Evangelio y mirando la actitud de nuestro Señor, como iglesia tenemos una responsabilidad, acercarnos a los que nos necesitan, acercarnos. Es que me da miedo que me voy a enfermar. Hace un tiempo, creo que ya lo he contado aquí, al inicio de toda esta locura, vino alguien muy efusivo. Todos sabemos que no podemos darle la mano, que no podemos ni siquiera ni mirarnos, pero entonces vino alguien muy efusivo que cuando yo estaba en la parroquia era muy cercano, bueno, es muy cercano, y nos trajo unas cosas para la casa y para compartirlo con los más necesitados. Y entonces llegó y me abrazó. Y yo decía, no se puede, pero bueno, está bien. Tenía COVID. Esa cosa. Y el Señor, pues a él le concedió la gracia de la salud. Y a mí y a mis hermanos no nos pasó absolutamente nada. Cuando estamos con el Señor, ¿cuántas personas no habrán tenido esto? Bueno, ya han estado con nosotros y ¿por qué ese temor? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué es que hemos endiosado el miedo? Y a nuestro Señor lo hemos convertido en un ídolo, en una cosita pequeñita que no tiene poder. Y eso lo vemos hoy. Entonces, al inicio, los templos cerrados por miedo. Los templos que son lugares de sanación se convirtieron en lugares de infección. Teniendo templos tan inmensos, tan grandes, cerrados. Cuando ya después se abrieron, entonces templos protestanizados. Ya la gente va a los templos y sabe que ahí ya esa no es la iglesia. No es porque ya no hay fe. Cuando le prohíben a los niños arrodillarse para recibir la Sagrada Comunión, para el momento también de la consagración,